Dios les bendiga, amada iglesia y amigos que nos acompañen a través de nuestra Hora de la Esperanza. Esta es una programación que nació a través de la necesidad de compartir la palabra de Dios. En la iglesia a través de este medio del internet, a través de la cuarentena. Y continuamos programando en vista a pesar de que la iglesia ha regresado y ha abierto las puertas para reunirnos. Aún hay familias que quieren tomar medidas de precaución y para poder tener cuidado de sí mismos, a lo cual yo los entiendo. Pero también con las noticias que hoy se han dado, pues nos da un poco más de precauciones que debemos de tomar, pero a la vez confiamos de que Dios está con nosotros y nos está abriendo puertas para que continuemos predicando el Evangelio, no importa que sea en la casa, en la iglesia. Lo importante es que el mensaje se lleve a donde sea necesario, y la iglesia debe de crecer, debe de madurar a través de estas situaciones en que nos estamos encontrando. Ya que somos una familia en el Señor, seguiremos con la ayuda que podemos proveer a través de este medio del internet, y la gracia del Señor para que, trayendo una palabra de ánimo, fortaleza y de esperanza a través de estas prédicas, de estos estudios devocionales, porque el tiempo nos indica que no es tiempo de dejar de que el enemigo tome ventaja y traiga agua fría a los hijos de Dios. Y hoy comenzamos con una serie de mensajes donde les invito a tomar notas y las lleve consigo, porque allí en su devocional usted puede repasarlas y tratar de tal vez tomar tiempo con ello y asimilar esa palabra que está usted aprendiendo en este día y lo pueda poner en práctica. La lectura que hemos escogido en esta tarde está en Efesios 6, del verso 10 al 18. Vamos a tratar dos versículos probablemente hoy. Comenzamos una serie y esta es la primera parte, y les ruego que por favor tomen notas, porque es importante que la iglesia, a pesar de que estamos en este tiempo de cuarentena, de aislamiento, con restricciones, eso no significa que usted y yo vamos a dejar de crecer y madurar en la fe en Cristo Jesús. Por eso es importante los tiempos de oración, los tiempos de la prédica, de escucharlas, los estudios que se dan los viernes, también la escuela dominical que se da. Todo eso viene con el propósito de que crezcamos, maduremos y continuemos creciendo en la gracia de Dios. No es tiempo de enfriarnos, es tiempo de estar fervorosos, que estemos compartiendo la palabra entre la familia, y es importante que en esta lectura usted se dé cuenta de la importancia que usted y yo tenemos, más bien dicho, el privilegio que tenemos realmente de una fuente de poder. Esa es la parte principal que yo quiero en esta noche compartir con ustedes, y les invito a que me acompañen a través de ello. Vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 6 del 10 al 18. Podríamos leer todo el capítulo, el resto del capítulo, que no me faltarían 2 versículos más, pero vamos a enfocarnos en esos 8 o 9 versículos. Pero es importante que usted y yo tomemos este tiempo para poder leerlo, y les invito a que tenga su Biblia a la mano. Tal vez usted use el iPad o el iPhone, está bien, no importa. Lo importante es que esté preparado, porque voy a dar otras citas que vamos a estar leyendo, y si usted las tiene, las puede ir apuntando para que después usted vaya y usted pueda tomar parte de todo esto. ¿Ok? Entonces vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 6 del libro de Efesios, capítulo 10, del 10 al 18. Y el tema, obviamente, ya se los dije, se trata de aprovechar la fuente de todo poder. Aprovechando la fuente de todo poder. Amén. Dice así la palabra de Dios: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados de los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos. Todos debemos comenzar siempre con una oración, y esta es una parte muy importante de nuestro caminar como hijos de Dios. Somos hijos de Dios y necesitamos estar pidiendo la ayuda y el consejo de Dios para que podamos trabajar en la obra que el Señor nos ha encomendado. Amén. Vamos a darle la gloria, la honra y la alabanza al Señor en este momento. Amado Señor, te doy la gloria, la honra y la alabanza, Padre, porque tú eres digno, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Y quiero siempre darte a ti honor en todo tiempo, Padre bendito. Mi alma te alaba y te glorifica porque tú has sido maravilloso. Este domingo tuvimos un domingo muy especial. Tu presencia podemos sentir y el mover de tu espíritu en nosotros, Padre bendito. Oh Señor Santo, te alabo y te glorifico porque en todo tiempo tú nos das a saborear de tu presencia, a saborear de tu gloria, y queremos continuar con ese mismo espíritu, Señor, porque yo creo que los tiempos ameritan que te busquemos y que tu presencia sea constante en nosotros, Padre amado, porque sin ti nada podemos hacer, lejos de ti nada somos, Padre. Por lo tanto, te rogamos que tú nos ayudes a través de estos estudios, a través de estos tiempos en la cual, Padre Santo, necesitamos nosotros estar cerca de ti. Gracias por esta oportunidad que nos das de aún poder predicar tu palabra, de aún poder ir a través de las líneas del internet y compartir el evangelio a toda persona que quiera escuchar. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Como les había dicho, la lectura que hemos escogido en este momento, el apóstol nos da la analogía de una armadura de un guerrero. En Efesios nos dice que él usa esta analogía porque a través de eso da algo como visual que era reconocido en aquellos tiempos. Si ustedes se recuerdan, el pueblo de Israel ha estado bajo el dominio de Roma y por lo tanto eso quiere decir que ellos estaban constantemente rodeados por los soldados romanos y eran vistos constantemente por todos lados. Ellos miraban la justicia de ellos y las injusticias, con qué rudeza ellos trataban al pueblo. Entonces no les era a ellos nada extraño de que Pablo les hablase de la vestimenta de un soldado de guerra. Y por lo tanto es importante que usted y yo podamos ver que la importancia que esto tiene para ellos, porque también ellos mismos en un tiempo fueron guerreros. Lucharon, pelearon, ganaron batallas, perdieron muchas, pero saben lo que es la batalla, saben lo que es el uniforme militar. Y bueno, Pablo nos está diciendo que queramos o no, usted y yo hemos entrado en una relación con Cristo y nos encontramos con el que se decía ser un aliado, era en realidad nuestro enemigo. Ahí nos encontramos que en realidad aquel a quien nosotros servíamos antes, Satanás, era realmente nuestro enemigo porque nos llevaba a hacer cosas que a Dios no le agradan, más nos alejaban de Dios. Por lo tanto, ahora a través de este descubrimiento nos damos cuenta que ahora tenemos que pelear en contra de él y realmente, hermanos, es importante que usted y yo como hijos de Dios estemos preparados para confrontar a nuestro enemigo y por lo tanto necesitamos saber cómo vamos a contrarrestar todas las acechanzas que él tenga para contra nosotros. Y es importante que usted y yo nos demos cuenta y conozcamos quién es nuestro enemigo. Y ahora que nos encontramos guerreando contra él, ahora más que nunca, porque él sabe que el tiempo de él está cerca.
Así como usted y yo necesitamos saber y conocer estos tiempos, que ya les he predicado de esto la semana pasada, no os sorprendáis, porque todo está escrito en este libro hermoso, este libro que yo tengo en mis manos, la Biblia. Y yo creo que usted tiene la suya, pero yo quiero que usted entienda la importancia de ese libro para usted. Es su compás, es su guía, es su mapa. Con ella usted puede navegar, con ella usted puede ir y ser guiado por caminos, por sendas hermosas. Y nos da también a conocer las artimañas del enemigo, las armas que él usa para que usted esté bien preparado, porque allí usted va a encontrar eso. Allí todo lo que usted y yo necesitamos para mantenernos firmes. Y esta es la clave del versículo 11 que vamos a leer más adelante, y es de mantenernos firmes. Porque es importante de cómo un soldado debe de mantenerse firme en toda situación. En cualquier lugar donde se encuentre, ellos deben mantener su integridad como soldados, deben de dar a conocer a quién pertenecen, de qué armada son, de qué rama de la armada son. En este tiempo tenemos la armada, tenemos la marina, tenemos la naval, tenemos la fuerza aérea. En aquel tiempo, claro, solamente había una, que era la de la armada, prácticamente, porque ellos siempre estaban peleando y claro, habían divisiones entre los que manejaban las carrozas, los que peleaban en caballo, pero es prácticamente la misma batalla y el mismo forma de pelear. Pero lo importante, hermano, es que usted y yo debemos de comprender lo que esto significa. Bueno, primeramente el punto que quiero tocar es aprovechando la fuente de poder que está a nuestro alcance. Como soldados, como hijos de Dios, usted sabe que usted y yo tenemos una autoridad sobre nosotros. Toda autoridad que ha sido puesta en esta tierra han sido puestas por Dios y están respaldadas por Dios. Y por lo tanto usted también, como hijo de Dios, tiene una autoridad a quien usted debe de responder, y en esa es nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, leamos lo que dice el versículo 10, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder de su fuerza. Las batallas, hermanos, volviendo otra vez a esto, son exhaustivas, porque las vemos. Yo, cuando estaba en la high school, estuve 3 años en lo que le llamamos el Junior ROTC, que es la reserva de soldados dentro de la high school, de la secundaria. Y ahí nos entrenaban lo que es el orden militar, con la vista de que de esos 3 años de estudio pudiéramos ir a la militar, a la verdadera armada. Y nos llevaban a boot camp, nos llevaban a entrenamiento, y créanme que a pesar de que éramos jovencitos, nos daban un entrenamiento tremendo. Pero ahora que yo tengo un hijo que está en la marina, realmente, hermanos, me dolía el corazón, porque nada de lo que yo hice o me hicieron hacer cuando yo fui a boot camp, nada es conforme a lo que él tuvo que pasar. Él nos contaba todas sus situaciones difíciles, de la cual él tenía que hacer constantemente, crear una disciplina en su cuerpo, en la cual su cuerpo, por muy frágil que sea, ahí aprende a habituarlo, a disciplinarlo, a soportar muchas diferentes situaciones y ambientales, en la cual, hermanos, es realmente dura. No es necesario realmente entrar mucho en detalles, pero creo muchas veces que no comprendemos la importancia de esta analogía que Pablo utiliza. Cada soldado es habilitado, fíjese, en su fuerza. ¿Por qué? Porque él tiene que ejercitar su cuerpo, levantar más de su capacidad. Y él, mi hijo me mostraba su mochila que él utilizaba, que está casi al tamaño de él, hacia los hombros, y eso pesa lo mínimo que pesa, con lo que deben de cargar, son 70 libras. Y aparte de que llevan el rifle, llevan todo su uniforme encima, y con ella tener que caminar a lo mínimo de 20 a 25 millas diarias,
Cada mañana tenían que levantarse a trotar o a correr o a ir hiking en la montaña, pero tenían que cargar eso encima. ¿Por qué? Porque tenían que aprender a cargar más de su propio peso. Porque en aquellos lugares donde tendrían que andar, ahí nadie les va a andar cargando las cosas. No van a tener a mamá, no van a tener a papá, no van a tener a un hermanito que les ayude. Ellos tienen que aprender a hacerse todo por sí mismos. Y tener que cargar con todo eso, aparte de su armamento que ellos tienen que mantener. Y claro, todo eso lo habilitan de esa manera. Aparte de que tienen que tener tiempos de disciplina donde ellos van a levantar pesas para hacer fuerza en las piernas, para hacer fuerzas en los hombros, en los brazos. Y eso los mantiene a ellos en esa capacidad. Ahora, todo eso les ayuda con esas carreras que hacen con todo ese peso encima, les da resistencia en su cuerpo, porque tienen que resistir todo ese peso del campo, el camino que deben de correr. 26 millas realmente no es nada a lo que tienen que andar en aquellos lugares, especialmente en los desiertos, donde el caminar es sobre mucha arena, es lo que más van a ver en esos lugares. Van como digamos a Vietnam o a las Filipinas, es puro bosques, puros pantanos. Tienen que aprender a caminar y a correr sobre esos lugares y tener resistencia, no a la primera milla y darse por vencido, sino que tenían que caminar el tiempo que sea necesario con todo eso encima. Y eso también, persistencia, porque deberían determinar hasta dónde tenían que ir y mantenerse firmes, mantenerse fuertes, lo cual les da también durabilidad en ellos, que perduran, que no a las 26 ya quedan rendidos, ya no pueden levantar un músculo y viene el enemigo y los ataca, ya no pueden defenderse. Tienen que tener resistencia, persistencia, durabilidad. Entonces, muchas de esas cositas que dejo otras cosas fuera, pero ven la importancia de lo que Pablo está hablando del soldado. A eso lo hace al igual de nosotros. Nosotros tenemos que aprender a hacer una disciplina, ¿no?, de cómo crecer en la fe, de que nuestra fe se fortalezca, de que haya resistencia, de que haya durabilidad, que seamos persistentes. Y eso es importante en todo cristiano. Y el hecho de que estamos ahora entre sí, ¿no?, en la cuarentena, una vez más, se está hablando de que probablemente se vuelvan a cerrar todos los lugares, las iglesias también, posiblemente. Todavía no lo han vuelto a decir, pero yo creo que lo terminarán haciendo. Pero eso significa que usted y yo tenemos que estar siempre en la palabra, siempre orando, siempre clamando al Señor, porque es tiempo de estar listos y firmes en esta obra, hermanos. Es importante. Es aquí donde el cristiano se conoce a sí mismo y va a poder o no llegar a ser un soldado, un guerrero cristiano de verdad que tenga efectividad en su obra, en su trabajo. Todos los días son repeticiones que usted y yo debemos de estar teniendo para que incremente a diario el propósito para crear en nosotros disciplinas. Se dice que para orar o leer o hacer una disciplina de algo que sea constante a diario, se tiene que hacer 21 días consecutivos. Después de 21 días es ya normal, es natural el proceso. Ya no podemos estar sin eso, pero necesitamos aprender a hacer disciplinas de esa manera. ¿Por qué? Porque necesitamos estar nosotros listos en cualquier momento. Hermanos, cuando las pruebas llegan, hermanos, necesitamos nosotros estar preparados para decir no, para rechazar toda dardo de ataque de Satanás, porque no podemos rendirnos a la primera. Por eso es que es importante que usted y yo veamos la analogía que Pablo está utilizando, que nos enseña a nosotros de esas disciplinas. Ahora, ¿cuáles son las disciplinas de las cuales yo estoy hablando? La disciplina que usted y yo, que nos va a dar esa fuerza, esa resistencia, esa persistencia, durabilidad, perseverancia, y podemos continuar una lista, se dan en los tiempos a solas con Dios. Usted y yo necesitamos hacer disciplina en estos tiempos. Tiempo a solas con Dios significa que usted va a empezar un tiempo en el cual usted lo separa, lo aparta sin tener ninguna interrupción de nadie o de nada.
Y ahí usted dice, esto es tiempo para Dios. Usted puede comenzar con 15 minutos, una pequeña lectura de la palabra de Dios, un canto de adoración y el resto del tiempo a orar, a buscar la presencia de Dios. Hermanos, si usted se va a dar cuenta que esos 15 minutos se van haciendo 20, 30 minutos, pero usted lo aparta para un tiempo con el Señor. Y la Biblia nos habla de muchos hermanos que utilizaron estos tiempos para fortalecerse, para crecer en la fe, para estar más cerca de Dios, para sentir la unción de lo alto. Hermanos, Daniel dice que él oraba 1 hora, 3 veces al día. Él se iba a su cuarto, abría las puertas de su casa que daban vista hacia Jerusalén, y ahí él oraba todos los días, 3 veces al día. Son oraciones que usted y yo necesitamos aprender, disciplinas. No estoy hablando del ayuno, estoy hablando de oración, de platicar con Dios. Y Jeremías decía en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando se nos da esa idea de que vamos a conocer cosas que nadie más conoce, que solamente Dios te lo va a dar a ti, que le buscas de verdad. Oiga, eso nos da una curiosidad de querer y buscar, es un incentivo, por decirlo así. Dios nos da muchos incentivos, de que si nosotros le buscamos, Él también, Él va a nuestro encuentro. Si nos acercamos a Él nos abre puertas. Dice. Así que realmente, hermanos, tenemos muchos incentivos para buscarle. Tiempos a solas con Dios es de suma importancia para el cristiano. Si usted comienza hoy, en 21 días, usted lo hace una disciplina constante y continua, que usted después va a anhelar esos tiempos, esos momentos a solas con Dios. Y claro, en eso incluye la oración, la lectura de la palabra, devocionales, meditaciones y las aplicaciones, porque usted ahí va a encontrar palabra que Dios le está hablando a usted, a nadie más, a usted, porque es usted el que está platicando con Dios, es usted el que trae a Dios su necesidad, sus luchas, sus problemas. Usted se está confesando con Dios y el Señor le va dando a usted áreas en su vida para que usted aplique palabra de Él a su corazón y usted pueda sanar y ser una persona que está lista y preparada para ayudar a otros. Eso es importante. Y agregamos con esto otro, que necesitamos estar congregados con el pueblo de Dios. En un tiempo de cuaresma, como nos han tenido de cuarentena que hemos estado, tal vez no podemos reunirnos con alguien, pero hermanos, ahora tenemos otros medios en los cuales usted y yo podemos buscar de la presencia de Dios, podemos buscar de su gracia y poder reunirnos. Y estoy hablando de Zoom. Quiero tener un tiempo más adelante, antes de que nos digan que no vamos a tener más reuniones. Quisiera entrenar a mi pueblo, a mis hermanos, cómo usar Zoom para tener FaceTime, por decirlo así, o WhatsApp, que otros lo usan para tener conversaciones, para orar juntos. Podemos tener multitud de personas. Yo tengo una cuenta en la cual puedo invitar a 40 personas para que nos reunamos en Zoom. Y podemos tener tiempos devocionales juntos, orar juntos, clamar juntos, porque eso es importante, que usted y yo practiquemos estos tiempos para no dejar que el enemigo tome ventaja. El enemigo va a tomar estas oportunidades para enfriar a aquellos que no han sido constantes en la oración, no han sido constantes en la lectura, y el congregarnos es de suma importancia. Por lo tanto, yo les insto, hermanos y amados, que aprovechemos nosotros la fuente de todo poder. En la Biblia tenemos algunos ejemplos de aquellos hombres que aprendieron de estos tiempos, pero también tenemos ejemplos de aquellos quienes se confiaron a sí mismos. Y eso es muy importante, que usted y yo, hermanos, no nos confiemos en nuestra propia prudencia. Usted tal vez se sentirá, bueno, yo he estado todos los días en la iglesia, yo no falto ningún servicio, y usted pueda sentirse que usted está bien. Y dice la palabra, el que se cree estar firme, mire que no caiga. Es importante que usted tenga en mente de la posibilidad de que podamos sentirnos que estamos tan espirituales que no necesitamos de estas cositas, disciplinas devocionales. ¿Para qué? No, hermanos.
Sí necesitamos. Si un soldado necesita ejercitar su cuerpo para prepararse para una batalla, la nuestra es mucho más importante porque nuestra batalla no es contra carne y sangre, es contra las fuerzas espirituales de la cual vamos a estar hablando en los siguientes otros series que vamos a estar platicando. Pero es importante que usted se ponga firme de que usted debe reconocer que somos humanos. No somos deidades. Amados hermanos y amigos, perdón que se los diga. Sí, hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hemos sido santificados con su Santo Espíritu, pero el enemigo anda como león rugiente buscando quienes se descuidan. Y usted y yo debemos estar siempre listos y preparados para dar defensa de nuestra fe, pero también para pelear contra aquel que quiere hacernos caer. Es importante que tú y yo estemos conectados de alguna manera en la palabra, en la oración, pero también con otros hermanos que creen lo mismo que nosotros. Y por lo tanto es importante que tú veas esto. En la Biblia, como les dije anteriormente, hay historias que usted y yo podemos tomar ejemplos, como cuando Josué ganó la batalla con el pueblo contra Jericó. Todo el pueblo estaban victoriosos, habían ganado una gran batalla, habían visto las paredes caerse sin ellos poner ninguna bomba o de C4 sobre las puertas, las paredes, así solas se cayeron. Entonces yo creo que de alguna manera se llegaron a sentir lo que el grito puede hacer, el miedo que impusimos al pueblo allá y llegarse a creer de tal manera que se les olvida que nosotros no podemos hacer nada sin la ayuda de Dios. Y en este caso el pueblo de Israel iban a pelear contra otro pueblo de Jai en el capítulo 7 de Josué. Y se van dando cuenta que tenían que ir contra un grupo pequeño. ¿Vieron? Un pequeño grupito, dijeron ellos. ¿Para qué ir todos? Vayamos nomás unos 30,000 nada más y así nos lo comemos como pan comido. ¿Sí? Y bueno, dijo Josué, los envió a la batalla y esperando tener una victoria, vinieron corriendo, dando la espalda al enemigo. ¿Por qué? Porque se confiaron. Cuando no nos damos cuenta que eso es a nuestro alrededor, en este caso, claro, había pecado un varón de entre medio de ellos y tuvieron que hacer un tipo de reunión y juicio para poder saber quién fue la persona quien trajo maldición al pueblo. Y cuando eso sucede, claro, vemos la victoria después. Pero lo importante desde el punto de lo que quiero decir es que usted y yo no debemos de confiarnos en nuestra propia fuerza. De que haya tenido usted victorias anteriormente no significa que esta va a ser igual. Usted tiene que ser constante en la oración, constante en los devocionales, constante en la lectura de la palabra, constante en buscar a otros para motivarse, para animarse a crecer en la fe. Eso es importante, que usted y yo debemos de estar tomando esto en cuenta en estos tiempos, amados hermanos. Es importante que usted vea la importancia de esto. Sansón fue otro que se confió de que Dios, él solamente le decía a los filisteos vienen y el Espíritu de Dios venía sobre él. Él jugó muchas veces con el poder de Dios. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo porque sabemos que Dios está en todo lugar. Sabemos que Dios es un Dios de amor y misericordia. Y hermanos, y muchas veces jugamos a la iglesita, jugamos el ser cristianos. Y realmente, hermanos, Dios conoce nuestros corazones. Y no vengamos a ser como Sansón, que jugaba con el pecado constantemente. Él demostró su debilidad constantemente y llega el tiempo en el cual sabe que el Señor se cansa. Y el Señor mismo dice en Romanos 1, donde dice que Él los entregó a su propia concupiscencia. Cuando tú das lugar a tu carne, a que se alimente, a que haga de lo suyo, y decir yo soy cristiano, amado hermano y amigo, si estás haciendo eso, créeme que Dios va a llegar al punto en el cual no va a querer nada contigo. Y te va a dar libertad a que el enemigo haga lo que él quiera contigo. Y es dura cosa, dice la palabra, caer en manos de un Dios vivo.
Por eso es importante de no jugar la iglesia y hacer acciones como las hacía Samson, que él realmente jugó muchas veces con el Señor en la historia de él. Pero usted puede leer esa historia allá en Jueces capítulo 13. Usted puede leer toda la historia de él hasta el capítulo 20 me parece, y al 16, perdón, donde usted allí puede ver la historia de cómo termina la vida de Sansón. Es triste, pero hermanos, Dios nos llama la atención en estos tiempos, que en vez de confiarnos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia prudencia, hermanos, tenemos una fuente a dónde ir. Tenemos la fuente de todo poder. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro todo, hermanos. Por eso es importante que usted y yo aprovechemos la fuente de nuestra fuerza. Créanme que los soldados, me dice mi hijo, que cuando él termina su día en la cual ha estado despierto por 48 horas, porque así los tienen, cuidando, trabajando o estar vigilando los diferentes contornos donde ellos están, y tienen que estar vigilando. Y le ha tocado a él muchas veces estar 24 horas, 48 horas. Y créame que todo eso es cansado, aparte de sus ejercicios que usted tiene que estar haciendo, todas sus disciplinas. Es cansado. Y el cristiano muchas veces que ha peleado, ha batallado contra el enemigo, créame que como cristianos llegamos a cansarnos. Y es importante que usted pueda ir a la fuente de todo poder. David es uno de los guerreros de la cual, hermanos, cada vez que leo los salmos, sus historias, yo me enamoro de esos salmos porque me muestra las partes importantes de la integridad, el carácter de David, que él fue tan humano como nosotros y tuvo sus momentos débiles, pero en los salmos demuestra mucho humildad, donde él se humilló delante de Dios y aceptó de que él necesitaba de él, del Altísimo, para poder sobrevivir y sobrepasar tantas cosas que a él le sucedieron. Y créame que al leer la historia de David, yo no le envidio ninguna de sus experiencias en ese aspecto, porque muchas de esas sí se las trajo a sí mismo, pero otras realmente, hermanos, no tenían por qué pasarles, pero les sucedieron. Y yo creo que eso nos pasa a nosotros también. Problemas, luchas, situaciones, cosas que no nos tienen que ver a nosotros, pero estamos pasando por todos por lo mismo. Esta pandemia, por decirlo así. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Pero sin embargo, todos estamos pasando por lo mismo y necesitamos el ánimo del Señor, la fortaleza del Señor, y Él es la fuente de nuestra fuerza. Él es el todo poder para nosotros. Y vemos cómo David, hermanos, él dice que lo invitaron a él cuando fue a pelear contra Goliat. Él fue y les dijo, yo voy a pelear contra él. Bueno, pues lo llevaron con el rey Saúl. Y el rey Saúl le dice, ¿a poco? Tú vas a ir. Así como mexicano quiero hablar. Pero al leer la historia, así me pongo, yo mismo dice, Señor, wow, qué tan jovencito era David y qué tan flaco estaba, tan jovencito de 17 años. Entonces iba con el rey y le dice, yo voy a pelear contra Goliat. Y él dice, bueno, si tú vas a ir, aquí está mi uniforme, aquí está mi armadura, aquí está mi escudo, aquí está mi espada. Le pusieron la coraza y el casco y no podía cargar con ella, porque hermanos, Él nos muestra allí de que usted y yo no podemos cargar o contar con las victorias de otro. Usted y yo no podemos vencer al enemigo con las victorias de alguien más. Usted debe tener sus propias victorias. Esas victorias que usted va obteniendo le van aumentando su fe, le están aumentando su seguridad en lo que usted puede hacer en el Señor. Porque aún Pablo tuvo que decir en muchas ocasiones, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca en su fuerza, sino en Cristo quien le daba la fuerza. Él era su fuente de todo poder para él. Y hermanos, usted y yo tenemos que hacer lo mismo. David nos los muestra de esa manera. Las victorias que él
él quería tener no las podía obtener con el uniforme de alguien más. Él tuvo que llevar y a ponerse su propia armadura. Su fuente y su fuerza que él tenía venía de Dios. Porque él le dijo al mismo Goliat: yo no vengo a ti con espada, con arma, yo vengo solamente en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y hermanos, porque Él es nuestra fuerza. Él es nuestra fuente de todo poder. Y es importante que usted vea cómo David nos muestra que usted y yo podemos vencer al enemigo si pasamos tiempo a solas con Dios. Porque los salmos es lo que nos cuentan de David, que él pasaba tiempo a solas con Dios y que él confiaba en la fuerza de su poder en todo tiempo. Vemos también la historia de uno de sus puedo decir, nietos o bisnietos o tataranietos, Josafat. Vino a ser uno de los varones que también en su tiempo, él fue uno de los buenos reyes de Judá en aquellos tiempos, después de la división donde Roboán y Jeroboán dividieron la nación de Israel. Judá era uno de ellos, donde Josafat fue rey. Y en un tiempo los moabitas y los amonitas vinieron a ponerle sitio a Jerusalén, allí donde él se encontraba. Y le llevaron mensaje al rey diciéndole lo que estos estaban diciendo, que Dios te va a proteger de nosotros. Y eso él lo trajo delante de Dios y él buscó a la fuente de todo poder. O sea que no hubo una segunda, o sea, Dios no vino a ser la segunda fuente que él buscó, sino que fue la primera fuente que él buscó. Y eso es algo que usted y yo tenemos que aprender, amados hermanos, que cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, aprendemos a confiar en el poder de su amor para con nosotros. Y Él es nuestro primer viaje. Él es nuestra primera cita a quien venimos cuando nos sentimos agobiados, perturbados, perseguidos. Hermanos, usted y yo tenemos que aprender como el rey Josafat, que él buscó al Señor inmediatamente. Al oír las palabras de este rey, estos dos reyes que le acosaban, que decían que nadie te va a defender de mí, él dijo: sí, yo tengo a quien ir, yo tengo a quien buscar. Y es algo que usted y yo tenemos que aprender, decir: sí, Señor, yo dependo de ti, de nadie más. La fuerza que yo tengo provienen de ti, porque tú estás en mí, y más grande es aquel que está en mí que el que está en el mundo. Y esa es la parte que a mí me interesa que usted y yo aprendamos en esta noche, amados hermanos. Antes de continuar con el resto de la serie, yo les insto, hermanos, que usted y yo aprendamos a ir a esa fuente de todo poder, que tomemos ventaja de lo que el Señor ha puesto a nuestra disposición, amados hermanos. Porque es ahí donde usted y yo debemos de poner nuestra fe. Porque si la ponemos en el lugar correcto, ahí dependerá nuestra habilidad de crecer o sucumbirnos a la derrota. Pero yo prefiero tener victorias. Pero si yo quiero asegurar victoria en mi vida, yo tengo que asegurarme que mi camino está directo y trazado a la fuente de todo poder, que es mi Dios todopoderoso. Ese es mi consejo para ustedes en esta noche, amados hermanos, que usted y yo aprendamos, que podemos aprender a prepararnos espiritualmente para poder confrontar a nuestro enemigo con la misma seguridad que David confrontó a Goliat. David nos cuenta mucho de su experiencia con su Dios a través de los salmos, como les había dicho. Y les puedo decir algunos. Mire, usted puede leer Salmos 3, unos versículos, se los voy a leer. Dice así: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Usted puede leer el resto del capítulo. Y en esos 3 versículos, hermano, yo creo que usted y yo decimos: wow, qué maravilla. Que así vemos al enemigo y está en contra de nosotros, vienen con mucha potencia, con mucho armamento, con mucha cara toda de enojo y coraje contra nosotros, pero usted está confiando en un Dios de todo poder, el Dios de su salvación.
y no vamos a correr, vamos a estarnos quietos, porque sabemos en quién está puesta nuestra confianza, porque decimos, mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Cuando el enemigo quiere desanimarte, quiere hacerte sentir que tú no vales nada, tú dices, yo soy hijo del rey, yo sé a quién le pertenezco. Y el enemigo, que es un mentiroso, hermanos, usted se va a dar cuenta que usted tiene más fuerza de la que usted se imagina si aprendemos a acudir a esa fuente. Amén. Sí, sí me entiende, hermanos. Salmo 18, y podemos decir otros más, pero Salmo 18 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. O sea, son palabras de alguien que realmente está confiando en la integridad de Dios, en sus promesas, de ser todo eso para nosotros en el momento cuando más lo necesitamos. David sabía eso. Y yo estoy aprendiendo mucho de eso, de que mi confianza está puesta en Dios. No importa la pandemia, no importa que no tengo trabajo. Hermanos, el estar a los pies de Cristo es bello, es hermoso. Y ahí mi seguridad está puesta en Cristo Jesús. Yo le invito, amado hermano y amigo, que por favor haga eso. Tome cuenta de estos salmos, el por qué David lo decía. Y usted se va a dar cuenta que muchas de sus situaciones no son diferentes a las nuestras, porque la presión, el estrés que cada situación trae el mismo dolor, la misma pena, la misma angustia. Y hermanos, muchos se han ido al suicidio por causa de no soportar, de no tener a dónde ir. Pero hermano, usted y yo tenemos a dónde ir. El cristiano tiene a dónde correr. Aún el Proverbios nos dice que Jehová es nuestra torre fuerte. A él correrán los justos, dice la palabra. Y usted y yo hemos sido justificados por su sangre maravillosa. Salmo 27 nos dice prácticamente algo similar. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Gloria a Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Son salmos hermosos, hermanos. Usted puede leer Salmos 46, usted puede leer Salmos 63, y usted puede leer ese versículo del Salmos donde dice, el 42, donde dice que como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti el alma mía. Que usted pueda encontrar refugio en esos tiempos devocionales, en esos tiempos a solas con Dios, que para usted es tan importante como aquel venadito que baja al río, a la ribera y a tomar agua. No importando los peligros, va seguro, va confiado allí, porque tiene sed de ir a esa fuente. Que así usted y yo podamos ir a esa fuente de todo poder. Como aquel venadito inocentemente se humilla y va buscando esa agua para refrescarse. Que así usted y yo busquemos en el Señor esa fuente de agua viva. Podríamos dar mucho más salmos, pero creo que entiende la importancia de sumergirnos en el Señor, someternos a su entrenamiento para poder estar firmes. ¿Conoce usted, puede identificar bien a tu enemigo? Hermanos, dice el verso 13 y 14, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, esta es la importancia
de buscar esa fuente. Porque usted y yo tenemos que darnos cuenta que en el mundo espiritual, hermanos, ahí está el verdadero enemigo de nosotros. Hay quienes dicen que estamos durmiendo con nuestro enemigo. Y eso porque se están refiriendo a su compañero o su compañera. Los problemas del hogar, el matrimonio. Hermanos, la palabra nos está diciendo que nuestra guerra no es contra sangre y carne. No es tu esposa, no son tus hijos, no son tus jefes de tu trabajo, tus compañeros del trabajo, sino que el enemigo de nuestra alma es Satanás. Son fuerzas espirituales que no podemos ver excepto en las acciones de los demás. El enemigo está usando cada una de sus características, personalidades, qué tan cerca están de Dios o lejos están de Dios. Él va a utilizar todos los medios posibles para llegar a ti. Y cuando a ti te afecta lo que fulano de tal, fulana de tal está haciendo, es porque hay algo en ti que necesita cambiar, no en ellos. Sí, Dios va a tratar con ellos, con tu esposa, tus hijos, tu jefe, tus compañeros, pero el hecho de que te afectó a ti en tu carácter es porque tú necesitas volver a esa fuente de agua viva. No sé si me doy a entender. Pero tienes que descubrir que si algo te hizo enojar, si algo te hizo quitar tu paz, es porque aún en ti hay algo que tú no puedes resolver por ti mismo. Y el tiempo que pasas a solas con Dios te ayuda a descubrirte. Y eso que el enemigo está usando, que está tirando dardos en alguien más y la manera que reaccionó te afectó a ti, el Señor está utilizando eso para hacerte saber que tú necesitas poner atención a esa área de tu vida. Y no lo vas a vencer peleándote con la persona que reaccionó de esa manera y su reacción te hizo reaccionar a ti de diferente manera. Necesitas volver de rodillas y decir, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Si la actitud de mi esposa me está haciendo actuar incorrectamente o injustamente, el que necesita cambiar soy yo, Señor. Que este tiempo que yo paso a solas contigo no sea para decirte cambia a mi mujer, cambia a mis hijos, cambia a mi esposo, cambia a mi hermano, cambia a mi hermana. No, es decirle, Señor, cámbiame a mí. Dios va a tratar con cada uno de igual manera, amado hermano y amigo. Pero el tiempo a solas con Dios es tú y Dios solamente. No es para que le traigas quejas, sino para que tú digas, Señor, yo necesito ser transformado. Porque no vamos a poder confrontar al enemigo si aún tú tienes áreas que él va a utilizar para hacer caer a otro o hacer crecer a otro. Como el enemigo, está usando a otros para hacerte ver a ti que hay algo mal en tu vida. Yo te invito a que tú pongas atención a esto, porque muchas veces nos enojamos con nuestro cónyuge y pasamos 2, 3 días sin hablarle porque me hizo enojar, cuando en realidad Dios está diciendo, tú tienes que cambiar algo en tu vida. Yo voy a tratar con fulana, yo voy a tratar con fulano, pero ahorita estoy tratando contigo. Hermano, por favor, amigo que me escucha, si algo te está perturbando en tu matrimonio y tú crees que es tu esposa, lo siento mucho. Ella está luchando con ese problema en su vida y que tú te enojes encima sobre ello o sobre él, sobre ella, tú le estás poniendo más doble carga sobre ella. Cuando tú debes de tratar con esa área que tú necesitas tratar, porque realmente, amados hermanos, usted y yo necesitamos no sentir nada cuando alguien más está reaccionando diferente. Es más, compasión, amor, misericordia, ponernos de rodillas para orar por ellos en ese aspecto, pero que no me afecte a mí. Y si me afecta es porque yo necesito trabajar en esa área. Yo espero que tú me pongas atención y me veas lo que eso significa. Porque yo he luchado con muchas de esas cosas y créeme que han sido duras, pero he estado aprendiendo muchas cosas que ahora me puedo decir,
Muchos problemas emocionales pude haberme evitado si yo hubiera puesto atención más antes. Pero el Señor me está diciendo que tú y yo debemos de poner atención hoy, de que tú debes de conocer las artimañas del enemigo. Debes de conocer a tu enemigo, quién es. El cristiano tiene 4 enemigos, en la cual tú tienes que reconocer y poner atención. Satanás es el número 1 de todo ello. Él es el adversario, Él es nuestro enemigo, Él es nuestro contrincante. La palabra de Dios nos habla acerca de Él. Y es algo que todo cristiano sabe de que existe, de que es verdadero y que debemos de estar nosotros preparados para conocer sus artimañas, de cómo Él trabaja. Y no vamos a entrar mucho a fondo sobre eso, pero solamente quiero que conozcas quiénes son tus enemigos. Y Satanás tiene por decir, una gran banda de espíritus que lo siguen a él, ángeles caídos, y le obedecen. Sí, pero hermanos, tú tienes al Todopoderoso de tu lado. Yo no te digo esto para que tú te asustes, solamente quiero que sepas que tenemos enemigos y que tenemos que aprender cómo defendernos y vencerlos. Por lo tanto, es importante que tú sepas que uno de tus enemigos es Satanás, el adversario. Él ha sido mentiroso desde el principio. Él es el padre de mentiras, dice el Señor Jesús. Por lo tanto, yo te indico que tú mires que la razón por la cual el tiempo a solas con Dios, el tiempo que pasas con Dios, que tú vayas a la fuente de todo poder, es para que tú estés listo y preparado para confrontar cuando Él quiera atacarte, el cual anda, dice la palabra allá en el mismo Pedro, que nos dice en capítulo 5, primera de Pedro, nos dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, yo te invito a que tú veas que el otro enemigo que tú tienes es la carne. La carne, este cuerpo en que vives, está habituado con todos los deseos de este mundo, todo lo que está viciado con todas las cosas que este mundo ha ofrecido. Y dice, y por lo tanto, no podemos nosotros tampoco satanizar todo, por decirlo así. Porque muchas veces decimos, el Satanás me hizo hacerlo, el diablo me hizo hacerlo. No, Satanás no tiene nada que ver, simplemente tira una bombita, hizo explosión, te asustó y tú reaccionaste. Y tú pecas porque en ti hay cosas que aún tú deseas, tú anhelas, que tú no le has dado al Señor todo tu corazón, solamente le diste parte de tu corazón y la otra parte la has dejado para tus deseos. Y el Señor quiere todo o nada. Por lo tanto, yo te invito a que tú veas que tú tienes en tu cuerpo un área en la cual tú debes de darle todo al Señor. Porque muchas veces caemos en pecado por nuestra propia concupiscencia. O sea, los deseos de la carne, la tendencia a hacer lo malo. Tú tienes la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. Eso no se te quita. El hecho que tú le hayas entregado tu vida al Señor Jesús como tu Salvador personal no significa que Él te quitó el libre albedrío que Él nos ha dado. Él no te lo va a quitar eso hasta el día en que Él nos lleve. Pero hasta ahorita tú sigues escogiendo entre lo bueno y lo malo. La tentación es que tú escojas lo malo de acuerdo a la concupiscencia, a los deseos de la carne, como tú estés viciado. Y Él va a Satanás va a usar dardos de tentaciones, va a pasarte por tu frente cosas que a ti te atraen, cosas que te llaman la atención, que tú todavía no has dejado. Y si tú caes es porque la concupiscencia te lleva a pecar. No ha sido Satanás. Sí, él tiene parte de culpa, pero no toda él, porque tú no le has dado todo al Señor. Y si tú alimentas más la carne, pues lo más fuerte que está en ti va a ser la carne. Y eso te va a llevar a pecar constantemente. Por lo tanto, Gálatas 5:16 nos dice de esta manera. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Está diciendo que tú, dice, debes andar en el Espíritu. ¿Y cómo andamos en el Espíritu? Cuando tú estás sumergiéndote constantemente en la fuente de todo poder. Ahí es tu origen, ahí es tu lugar donde tú y yo debemos de estar siempre, para que cuando nos confrontemos contra esos dardos que el enemigo va a estar tirando constantemente a tu vida,
tú no le des lugar a los deseos de la carne y vayas a caer en pecado. Las evidencias de satisfacer la carne la encontramos en Gálatas 5, del verso 19 al 21. Si tú y yo vamos a la palabra de Dios, a esa parte, no nada más para que veamos algo importante. Allá capítulo 5, dice así la palabra de Dios en Gálatas 5, 19 al 21, que estas son las evidencias cuando le estamos dando gusto a la carne. Y este es el capítulo 5 de Gálatas. Perdón que me esté tardando aquí un poco, tengo tantas cositas en mi Biblia. Pero dice así: envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que si tú aún tienes envidia por lo que otro tiene, porque tú quisieras tenerlo, porque ella lo tiene antes que yo, quizás tú tengas posibilidades, no lo pensaste, pero aquella se lo compró, ahora tú quieres lo mismo que ella tiene y lo envidias. Y muchas veces la envidia nos lleva a hacer otras cosas, especialmente cuando no tienes cómo obtenerlo. Te lleva a robar, te lleva a hacer cosas indebidas, te lleva a otras cosas más. Por lo tanto, tú tienes que tener cuidado de estas cosas, de que si tú estás en el Espíritu, estas cosas no van a ser evidentes. Pero cuando damos lugar a la carne, entonces estas evidencias se van a dar. Orgías, borracheras, envidias, cosas semejantes, de las cuales el Hijo de Dios ya no debe estar practicando. Por lo tanto, es importante que pongamos atención. Ahora, ¿cómo contrarrestamos estos deseos de la carne? Vistiéndonos del nuevo hombre. Y el nuevo hombre es Cristo Jesús. Veamos lo que dice Romanos 13:14. Romanos 13:14, eso lo vimos la semana pasada. Dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea que el Señor nos está dando la fórmula de cómo usted y yo podemos ser más que vencedores. Y eso es importante. Cuando usted y yo vamos a la fuente de todo poder, usted se está vistiendo de Cristo Jesús. Usted se está vistiendo del poder del Espíritu de Dios y usted va a poder decir constantemente no a las tentaciones del enemigo. Pero cuando no pasamos tiempo en la presencia de Dios, cuando no leemos la palabra de Dios, cuando no oramos constantes, cuando no nos juntamos con otros en la fe, amados hermanos, créanme que vamos a ser presa fácil del enemigo. Y viviendo en el Espíritu nos dice que estas serían las evidencias que usted daría. En el 22 al 25 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Esos tres hablan de lo interno, de lo que sucede cuando Cristo viene a tu vida. El amor de Dios, su gozo, su paz está en nosotros. Y luego dice, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, que ahora empezamos a dar lugar hacia afuera, hacia nuestros hermanos y amigos y compañeros. Hay fidelidad, hay mansedumbre y hay dominio propio. Ahora tenemos control de nuestro propio cuerpo, tenemos control de nuestra mente, y el Señor nos dice, Pablo le dice a Timoteo, que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso es hermoso, saber que usted y yo podemos tener todo esto cuando nos vestimos del Espíritu de Dios. Cuando dejamos que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros, las evidencias se van a dar. Vamos a tener amor para todos los humanos. No importa el color, la raza, la cultura, porque para el Señor no hay acepción de personas, ni en el cristiano tampoco. Por lo tanto, vamos a tener paciencia para con los demás, vamos a estar en paz con todos los demás y vamos a mostrar bondad, amor para con los demás. Vamos a ser benignos con los que necesitan ser benignos. El Señor nos insta a que usted y yo practiquemos los dones del Espíritu. El siguiente enemigo que tenemos es el mundo. Y dice la palabra en 1 Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni lo que en ello hay. Veamos qué dice 1 Juan. Usted lo puede encontrar en su Biblia o lo puede escribir en sus notas.
Pero es importante que usted y yo veamos que nuestro enemigo también es el mundo en el que vivimos. No estoy hablando del planeta, estoy hablando de lo que está a nuestra vista, a que está lo que podemos ver y que nos atrae. El mundo tiene muchos atractivos para que usted y yo podamos desenfocarnos del propósito por el cual estamos caminando con Cristo. Y en primera de Juan capítulo 2, versos 15 al 17 nos dice así de esta manera. Si lo leemos juntos, bueno, no me pueden escuchar, pero vamos a leerlos. Y dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ves qué hermosa la palabra? Y eso viene cuando usted está sumergido en la fuente de todo poder. Usted no va a dar lugar a lo que el mundo tiene que ofrecer. Todos más ahora con las luces que van a dar de 4 de julio, así parece que vemos Las Vegas, Reno, Nevada, todos esos lugares donde hay fiesta todo el tiempo. Hermanos, el cristiano no debe ser atraído por esas cosas que no nos traen beneficio o edificación en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu también. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de las cosas que nos atraen, especialmente cuando le damos lugar a tal manera que preferimos ir allá que a la iglesia. Y es triste que conocimos una familia que casi todos los domingos se iban a Las Vegas. Y les decía al pastor, no pudimos venir, y usaban mil excusas, pero luego los oíamos hablar de que cómo estuvo Las Vegas, que fuimos aquí, que fuimos allá. Y hermanos, uno mismo se echa de cabeza muchas veces por querer esconder la realidad de que aún el mundo tiene atractivo para nosotros. Y el Señor nos dice que usted y yo debemos de tener cuidado, de no amar el mundo y lo que en ello hay, y ponerlo en primer lugar antes que Dios. Y hoy, hermanos, también cuando se ha abierto la iglesia para que usted venga, ya se han dado restricciones para que usted pueda venir sin ningún problema. Y si aún usted todavía prefiere quedarse en casa y no venir a la iglesia, debemos tener cuidado de que usted no esté dando lugar a las cosas que el mundo, el temor, el miedo, todas esas cosas tienen que ver parte con lo que el mundo ofrece. Pero no tiene temor de ir a la marqueta, no tiene temor de ir a las tiendas, porque, sí, tengo que traerlo del abarrote, tengo que ir al mercado, tengo que comer, claro que sí. Pero ahí no tenemos miedo, cuando es más peligroso eso. Pero sin embargo, usted sabe lo que usted tiene en su corazón. Pero el Señor quiere que yo les advierta de que nuestros enemigos están al pie, buscando la forma de cómo entrar en su vida y hacerlo caer de la gracia de Dios. Y es importante que usted esté preparado. Y el estar preparado significa que usted conoce quiénes son sus enemigos para poder ser de inteligencia las cosas. Porque en la Armada yo veo a mi hijo que él es parte de inteligencia, y él tiene que estudiar a los enemigos, las armas que tienen, los tipos de métodos que utilizan, el territorio donde ellos conviven, cuál es el ambiente que ellos tienen. Ellos tienen que conocer todo para saber cómo contrarrestar, cómo defenderse, cómo atacar desde esa misma manera. Usted y yo necesitamos saber que usted tiene que conocer quién es su enemigo, qué utiliza el enemigo, para que usted pueda cómo prepararse espiritualmente. Y si usted está sumergido en la presencia de Dios, si usted está buscando, hermano, créame que usted va a estar listo y preparado para contrarrestar las acechanzas de Satanás. Ahora, el último enemigo, yo creo que es el peor de todos. Hermanos, no es Satanás, no es el mundo, no es la carne, sino que eres tú mismo. ¿Ok? Eres tú mismo. Porque somos personas, hermanos, que tenemos todavía a nuestro control el libre albedrío. El Señor no nos quita eso de nosotros.
Él nos lo dio y Él no nos lo va a quitar, sino que Él quiere que tú, a través del uso del libre albedrío, tú escojas seguirle al Señor por tu propia voluntad. Pero el problema es que aún todavía estamos confiando en nuestra propia fuerza. Aún nos confiamos nosotros en nuestra inteligencia que Dios mismo nos ha dado. Aún estamos confiando en todas nuestras habilidades, nuestra propia fuerza. Hermanos, Dios nos da todo lo que tenemos, pero sin embargo no le damos a Él la gloria. Y Jeremías bien lo dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermanos, el Señor tenía razón al decirlo cuando lo dice a través de Jeremías. ¿Por qué le dijo a Jeremías y a Ezequiel y a Isaías? Les dijo, mira, yo te envío a un pueblo que es perverso, que es de duro corazón, y les dice, pero tú tienes que hablarles de todas maneras. Mire, el Señor nos tiene misericordia, que a pesar de que somos perversos, que a pesar de que nosotros somos engañosos, hermanos, Dios nos da todavía la oportunidad de tener un encuentro con Él. Y Él quiere que tú reconozcas que el problema que hay en este mundo muchas veces, el que no camines, el que no puedas crecer, el que no puedas avanzar en la fe, tiene que ver mucho por lo que tú aún estás reteniendo en tu corazón. Y Pablo decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero le dice, ten cuidado de ti mismo. Porque somos fáciles de engañar. Somos fáciles de que el enfoque sea quitado. Nos tiran una bombita de muchos colores y ahí nos va la vista para allá y se nos olvida que tenemos que tener los ojos puestos en Cristo Jesús. El enemigo es astuto y va a hacer muchas cosas para hacernos caer. Si él cuando tira un dardo, un pequeño cuetecito y te hace saltar, dice ya lo tengo. Ahí está su debilidad. Si él pasa delante de ti cosas brillantes y te hace ver para allá, es porque algo está allí y Satanás dice, ya lo tengo. Y va a seguir utilizando eso una y otra vez y otra vez. Aunque tú tengas victoria sobre eso, él va a continuar porque va a llegar el tiempo en el cual tú te vas a descuidar. ¿Por qué? Porque Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque somos humanos. Y mientras que nos confiamos a nosotros mismos, se nos olvida que tenemos que estar agarrados del Señor, sumergidos en el Señor, nos descuidamos y damos lugar al enemigo. ¿Cómo contrarrestamos esto? Dice, ocupándonos en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. 1 Timoteo 4:13. Si usted quiere ir conmigo allá, vamos a ir rápidamente para ir terminando esta sesión. Recuerde que es una primera parte. Vamos a continuar más adelante, pero quiero que usted se quede con esto. En 1 Timoteo 4:13 dice así. 1 Timoteo 4:13 dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. ¿Oyó? O sea, que estés ocupado. No estés dando lugar a la flojera. El buscar al Señor debe ser algo constante. Debe ser algo perseverante. Algo que tú estás allí buscando hasta que encuentras la presencia de Dios en tu vida. Dice el siguiente versículo, dice, no descuides el don espiritual que está en ti. Que no descuides lo que Dios te ha dado, la salvación que Él te ha puesto a tu cuidado, ese boleto que Él te dio para que abordes el avión cuando sea ese día. Esa es tu salvación. Tú no debes de descuidarlo. Pues dice, no descuides el don que hay en ti y persiste en ello. 4:16b dice así, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Amado hermano, el Señor quiere que tú aprendas que en esta guerra en la cual te has puesto en fila,
tú eres un soldado de Cristo y que hay cansancio en nuestro caminar cuando vamos en fila, vamos marchando, vamos ejercitándonos y vamos peleando. Pero ¿sabes qué? Si tú estás sumergido en la fuente de todo poder, estás aprovechando todo lo que Él ha puesto a tu disposición, créeme, amado hermano y amigo, que tú vas a crecer. Tú vas a llegar a la altura del varón perfecto. Tú vas a llegar hacia la meta final. Tú vas a perseverar. Tú vas a tener durabilidad. Tú vas a poder tener fuerza. Tú vas a tener perseverancia y resistencia. Hermanos, todo está que vengas a esos tiempos con el Señor. Te invito que por favor escuches y busques esos tiempos con el Señor. Y sumérgete en la fuente de todo poder. Gracias por escucharme en esta noche. Yo te invito a que tomemos un tiempo de oración y que al terminar este tiempo platica con los que están contigo, y si no hay nadie, solamente tú estás, entonces platica con tu Dios en este momento y llévalo todo ante el Señor. Y si hay algo que aún tú necesitas dejar, deshacerte de todas las cosas que no te permiten tener una relación con Cristo, hazlo en este momento. Si tú no conoces a Cristo como tu Salvador personal, hoy es el momento, hoy es el día de decirle: yo quiero a ese Cristo en mi corazón. Yo quiero a esa fuente de todo poder. Yo quiero tener acceso a esa fuente. Y yo te invito a que tú ores y le busques. Y si no sabes cómo orar, busca a alguien que sabe cómo hacerlo para que ore contigo. Pero este es el tiempo en que debemos de buscar y estar bien con el Señor, porque no sabemos el día y la hora, la muerte o Cristo. Tenemos que estar listos. Amén. Oremos. Amado Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres digno de toda adoración. Yo te doy a ti todo honor en todo tiempo. Gracias por esta palabra. Gracias por permitirnos, Señor Santo, poder llevarla a los hogares donde nos hayan escuchado. Y si hay corazones ahí que necesitan de esa fuente en este momento, Padre amado, tú lo has hecho disponible a tus hijos. Pero no muchos toman ventaja de esto que has puesto a nuestra disposición. Yo te ruego, Señor amado, que ahora en esta noche el pueblo tuyo, Señor Santo, despierte y pueda ver, Señor Santo, que esa fuente de agua viva, esa fuente de todo poder está a nuestro alcance. Simplemente tenemos que humillarnos, simplemente tenemos que buscarte, simplemente tenemos que zambullirnos en ella. Y Señor amado, yo ruego que tú des de tu gracia constante a tus hijos en esta noche. Gracias, Señor Santo, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, más hermanos. Espero que ustedes puedan tener una hermosa noche y que puedan buscar de su gracia en este tiempo muy hermoso. Amén.